Entonces decíamos, el capítulo 4 de Levítico, Vaikra, que estudiamos en esta tarde, bendito sea el Todopoderoso que nos da la oportunidad de analizarlo, vemos en este capítulo 4 la ofrenda por el pecado cometido. Fíjese una de las palabras que aparece en nuestro capítulo 4, por ignorancia, ¿sí? Anótelo, por ignorancia. Para el sacerdote, 1, 2, para la congregación, 3, para el jefe, sería el líder, y 4, para todo el pueblo. ¿Sí? ¿Cuántos son? 4. Repetimos, sacerdote, congregación, el líder o jefe, recuerden que estamos hablando de tribus, y el 4 es general, ¿sí? Para todo el pueblo de Israel. Vaidaber Yahweh Moshe Lemor, habló el Eterno a Moisés diciendo: Daveret bene Israel Lemor, Nefesh kitejeta beish gaga. Fíjese, aquel que pecare, dice, el alma que pecare, beish gaga, mikol mitzvot Yahweh, asher lo teasena beasame achat meena. De aquellos que no tenían, aquellos, está explicando el versículo, aquellas cosas que no tenía que haber hecho pero las hizo. Que se considera, dice nuestro versículo 2, ¿sí? De los mandamientos, ¿no? Pero que no se han de hacer, pero hiciera alguna de ellas, dice, meena. ¿Por qué usa la forma femenina? Porque estamos hablando de mitzvot. ¿Sí? Mitzvot es un término femenino en el texto hebreo. Entonces, la expresión que vamos a analizar de nuestro versículo 2 es tejeta. ¿Qué es tejeta? Significa aquel. ¿Sí? Bueno, está con el ki, con el, digamos, el adverbio ki, y tiene makef, pero dice aquel que pecare, ¿sí? Refiriéndose a la persona que pecare, y fíjese que después dice bish gaga. Bish gaga es lo que estamos explicando en esta lectura del día de hoy, por error, por yerro, como aparece también. Nos dice nuestro versículo 2 que las ofrendas por el pecado se mencionan, fíjese, por primera vez en relación con la congregación de Aarón Uvanab y sus hijos. Puede usted buscar como tarea, ¿no? Anótelo, Éxodo 29:14, que también tiene que ver con esto que estamos comentando. Pero en esa ocasión no fueron prescritas para todo el pueblo, hago la aclaración. Tanto la palabra pecado como la expresión ofrenda por el pecado, ¿sí? Porque fíjese que nuestro versículo 2 habla de una ofrenda. Si usted, bueno, en adelante, ¿no? A partir del verso 2. Lo que tenemos que ver es que derivan ambos de la palabra hebrea hatat. ¿Sí? Hatat. Si quiere anotarlo, hatat. Y este hecho permite inferir la estrecha relación que existe entre ambos términos. Ya sea el pecado, dijimos, como la ofrenda por el pecado. El pecado implicaba la necesidad de presentar una ofrenda por ese pecado. Se conectaba con esa ofrenda que obligatoriamente tenía que llevar la persona. Por eso dice, kinefesh, kitijetabish-gaga. Aquella persona que pecare, ¿sí? Por ignorancia. Y fíjese que la presentación de una ofrenda como esta indicaba que se había cometido un error, ¿sí? Una falta, como también se traduce, hatat. Entonces, al traer la ofrenda por el pecado al santuario, la persona literalmente presentaba el pecado que esa ofrenda representaba y por el cual debía de hacerse, ¿qué cosa? Expiación. Esta es otra palabra clave de nuestro capítulo 4 de Vaikra, de Levítico. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, las ofrendas por el pecado aparecen por primera vez en relación, claro, con la erección del santuario y el comienzo de lo que es el sacerdocio, ¿sí? Como conocemos, porque no estaba en función. Entonces, a partir de que se erige el santuario, se empieza a funcionar el sacerdocio, y allí es como las personas se pueden acercar y presentar esta ofrenda. Entonces, hasta ese momento solamente se ofrecían, ¿qué cosa? Holocaustos. Hasta ese momento
¿sí? Hasta antes me refiero, se ofrecían solamente holocaustos, no ofrendas por el pecado. ¿Por qué? Porque no habían sacerdotes. A partir de ahí, las diversas palabras usadas en la Biblia para definir, para describir, digamos, el pecado, presentan diferentes conceptos. Si quiere anotarlo como punto número 1, sabemos que, según el Bríjad Allá, primera de Juan, capítulo 3, verso 4, nos dice que hatat, ¿sí?, es sinónimo de desviación de una norma definida. ¿Sí? Desviación de una norma definida, o sea, una violación a la Torá del Eterno, en pocas palabras. Entonces, si entendemos la instrucción del Eterno como una línea recta, ¿sí? Recta, y ayar se dice en hebreo, derecha, recta, ¿sí? Que debe ser seguida, cualquier desviación, ya sea hacia un lado o hacia el otro, es lo que nos está ilustrando, ¿verdad? Sería pecado, hatat. El desviarse de lo que el Eterno establece ya se considera un pecado. Entonces esta desviación puede ser, si quiere anotarlo, yo le doy tiempo para que anote, puede ser accidental o puede ser intencional. Anótelo. Accidental, intencional, ¿sí? Pero siempre es pecado, hago la aclaración. Por eso anote usted en su cuaderno, ponga pecado, abre 2 flechitas, pone accidental y abajo intencional. Ambos son pecados. Como punto número 2, el pecado es quedarse corto, o sea, no alcanzar la meta, ¿sí? La meta de la perfección o del cumplimiento de lo que se tiene que hacer. O sea, el pecado es como una flecha que no alcanza el blanco, ¿sí? Es como cuando el arquero puede haber hecho todo lo que estaba de su parte, pero no tuvo fuerza para que el arco despidiera la flecha con suficiente fuerza como para alcanzar el blanco. No llegar al blanco, por eso es que uno de los términos que utiliza, ¿sí?, la Torah misma es de la raíz yará, que es justamente el centro, es el propósito, es el objetivo, es la meta. Cuando se llega ahí, entonces se cumple el propósito. Pero cuando no se llega ahí, es cerrar al blanco. Entonces eso es lo que está explicando la expresión hatat, como punto número 2. Como punto número 3, el pecado es desobediencia. ¿Sí? Es desobediencia. O sea, la desobediencia no es posible sino cuando hay conocimiento de la instrucción y transgresión de la misma. Consideramos a la luz de la Biblia y a la luz de los escritos sagrados que desobediencia se conoce como algo que yo ya tengo conocimiento, pero no lo hago. ¿Sí? Como dicen por ahí la porción, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se considera pecado. Entonces este es el punto número 3, ¿sí? Desobediencia. Conocer, cuando hay conocimiento, repito, porque muchas veces la gente se vuelve juez de los demás, dice que es desobediente, aquel es un rebelde, aquel es un idólatra, aquel es un pagano, pero ¿qué vas a pretender de esa persona si esa persona no conoce la Torah? ¿Qué le estás exigiendo? ¿Qué le estás exigiendo que está violando el Shabbat si jamás tuvo un encuentro con el Creador? Que se vista religioso es otra cosa, eso es totalmente ajeno. Pero una persona que conoció esto, que saboreó de este manjar y no hace las cosas que tiene que hacer, entonces eso sí se considera una desobediencia. ¿Sí me explico? Esto es importante, entender estos conceptos, porque muchas veces la gente habla porque tiene boca nomás y dice un montón de disparates, pero no. Acá lo importante es siempre, recuérdelo, siempre mirar lo que yo doy, no mirar lo que dan los demás. A usted no le importa, a mí no me importa lo que los demás hagan, lo que dejen de hacer. Lo que a nosotros nos interesa es lo que estamos dando. ¿Sí? Por eso dice la Escritura, mírate como en el espejo. ¿Qué es lo que estás dando? No estás dando nada, entonces no tienes ningún derecho a hablar. Si estás haciendo las cosas, entonces aquel que da también tiene derecho a exigir, ¿sí o no? ¿Me explico? Entonces esto es muy importante, porque se conecta con el tema de la desobediencia, que lo habla el libro de Levítico, y dijimos los 2 tipos de pecados, el accidental y el intencional. Quiere decir aquel que
sabiendo que estaba mal, lo hizo igual. ¿Seguimos? Entonces, dijimos que los diferentes grados de culpa también es un punto en la desobediencia. Todo trae consecuencia y la transgresión tiene su gravedad también. El que persiste en la desobediencia finalmente cometerá un pecado que se considera como imperdonable, ¿sí? Que es cuando la persona ya totalmente queda afuera, ¿sí? Y ya tiene conocimiento, pero obviamente tomó la decisión de dejar completamente y de volverse un enemigo del Creador, ¿sí? Pero obviamente para eso hubo un proceso, la persona conoció muchas cosas y por eso es peor, ¿sí? Esta condición. Como punto número 4, el pecado es ofensa, pero ofensa no contra la gente, contra el Creador, ¿sí? Mucha gente no se da cuenta, pero el Creador sí considera todo. El hombre puede pecar contra otros hombres, pero su primera y principal ofensa es contra el Creador, contra el Altísimo. Por lo tanto, la confesión debe hacerse siempre en primer lugar al Creador. En lugar de estar pidiéndole perdón a la gente, de estar hablando con la gente, todo eso, lo primero que hay que sincerarse, primero con uno mismo y segundo con el Creador. Si esa conexión queda limpia, ¿sí? Queda pura, entonces sí se pueden hacer las cosas porque ahí hubo una restauración. Pero cuando las cosas se hacen al revés, es como aquel que se viste de apariencia, pero su corazón está podrido. ¿De qué sirve que ande con talí? ¿De qué sirve que ande con tzitzit si está mirando a todas las mujeres? ¿De qué sirve que hagan tantas cosas? ¿De qué sirve que se cubra la mujer la cabeza si está constantemente chismeando y está constantemente metiéndose en lo que no le importa? Entonces fíjese que siempre el Creador quiere que los cambios sean internos. Por eso cuando hablamos del tema del pecado, hablamos del tema de la ofensa, hablamos del tema de todo lo que desglosa este capítulo 4, siempre es importante. Acá lo estamos ilustrando con un animal que se presentaba, pero recuerde que el Creador lo que nos está simbolizando a través de esto es que la persona tiene que sacar lo que tiene adentro, no guardarlo, porque eso es lo que envenena el alma. ¿Me explico? Entonces, es ofensa contra el Creador, decíamos. Anótese Lucas 15, versículo 21. ¿Sí? Seguramente va a decir el hijo pródigo. Bueno, es un simbolismo. También entendemos que todo eso trae una gran enseñanza. Fíjese que cuando la confesión al Creador, no a los hombres, debe hacerse siempre en primer lugar, dijimos, al Creador. ¿Sí? Según esta porción, aunque el hijo pródigo había pecado gravemente contra su padre, es un simbolismo, recuérdelo. ¿Sí? Cuando regresó, sus primeras palabras, ¿cuáles fueron? Por eso le di el verso 21. Ahí está el secreto. He pecado contra el cielo y contra ti. Quien es el Padre sabemos que representa al Altísimo. Entonces hizo una declaración acertada. ¿Sí? Acertada. Aunque sus transgresiones contra los hombres habían sido grandes, su primera ofensa era contra el Creador. Y así es con todo pecado. ¿Sí? Con todo pecado. Cuando usted ofende a una persona, cuando usted habla mal de una persona, en realidad se está metiendo con el Creador. ¿Me explico? A veces la persona no piensa en eso, es como el que habla chisme, ¿no? Dice tonterías, cosas que no edifican nada. Y cree que eso el Creador no lo escucha. Cree que es entre nosotros, aquí abajo hablamos. Pero en realidad el Creador escucha todo. ¿Me explico? Entonces siempre es importante que si vamos a hacer una ofensa, seamos conscientes de que estamos ofendiendo al Creador. No estoy diciendo que se haga esto, estoy diciendo que la persona tiene que entender el concepto bíblico de lo que es el pecado. Fíjese que acá habla Bishgaga, lo traducen como por yerro, y otras versiones, también no sé su versión que tenga, pero lo traducen como por inadvertencia. Inadvertencia, Bishgaga. Quiere decir, ¿qué es Bishgaga? Sin malas intenciones.
Acá también lo pusimos dentro de los conceptos que estamos estudiando como accidentalmente. Quiere decir sin querer. O sea, la persona no buscó eso. Por eso muchas veces, inadvertidamente, descuidadamente, sin pensar o por ignorancia. Bishgaga. ¿Sí? Shegaga es la ignorancia. Como tiene bi, sabemos que el bi es la preposición. Y fíjese que también dicen algunos de los mandamientos de Yahweh. Estoy en el versículo 2 todavía. O sea, esto se refiere especialmente al código de leyes que el pueblo ya conocía. ¿Cuáles son? Aseret Adibrot, los 10 mandamientos. A partir de los 10 mandamientos, ya estamos explicando, en el libro de Éxodo, venían los demás preceptos, ¿sí? Que se conectan perfectamente con esta regla. Entonces esto se refiere especialmente a este código, pero también incluye las otras órdenes divinas que vienen posteriormente. Todo el santuario, incluyendo los enseres, el sacerdocio, todo el servicio, la bodá, tenía que ver con el pecado. Los servicios, escúchelo muy bien, giraban en torno a la desobediencia del hombre. ¿Por qué se ofrecía tantos animales? ¿Por qué se hacía expiación? ¿Por qué se quemaba incienso? Porque todo tenía que ver con eso. Todo tenía que ver con arreglar las cuentas con el Creador. Quizá muchos pensadores dirán, es una constante desobediencia que el hombre no entiende. ¿No puede entender que no es necesario estar haciendo siempre lo mismo? No, el ser humano no entiende. Por eso siempre hay un chivo expiatorio, por eso siempre el ser humano hasta la fecha se sigue escondiendo y le sigue echando la culpa a los demás y sigue refugiándose en cosas que perecen. Miramos que todo está en torno a eso, si usted se dio cuenta, pero también la necesidad de la salvación. ¿Por qué? Porque no hacían eso como un ritual y otra vez voy a pecar y otra vez quemar un animal y... No. La necesidad de obtener el rescate, la necesidad de obtener una salvación. Ese es el fin. Esa es la meta. ¿Sí? Si no hubiese sido por el pecado, no se hubiera necesitado tener un altar sobre el cual colocar las víctimas, ¿no le parece? Hubiera sido innecesario matar animales, hubiera sido innecesario, diríamos, derramar tanta sangre, realizar todo lo que es la expiación. ¿Sí o no? ¿Qué cree usted? Sin duda habría existido un lugar donde el hombre pudiera encontrarse con el Creador. Pero el problema es que el hombre no se puede presentar así nomás. Ese es el problema. Porque el hombre está alejado de su Hacedor. Entonces, el servicio hubiera sido de naturaleza enteramente diferente. Como dijimos, no existiría ni siquiera un altar para poder, incluso un lavacro, para lavarse antes de ingresar, en el caso de los sacerdotes. Hasta los mismos sacerdotes estaban contaminados. Entonces, podemos ver que la pecaminosidad, el hatat, como le conocemos en hebreo, no depende necesaria ni exclusivamente de lo que se hace. ¿Sí? No depende exclusivamente y necesariamente de eso. No siempre, escúchelo muy bien, no siempre son igualmente culpables dos personas que cometen el mismo pecado. La luz siempre trae consigo la responsabilidad. Repito, la luz siempre trae consigo la responsabilidad. El mismo pecado cometido por un ignorante y por un hombre civilizado, ¿sí?, debe ser considerado y juzgado en cada caso desde un punto de vista totalmente diferente. Porque una cosa es una persona que se mete y dice, yo tomo compromiso, voy a hacer esto, voy a dar un paso adelante, voy a hacer tantas cosas. ¿Sí? Es consciente de lo que está haciendo. Pero así todo está faltando al Creador. Y otra cosa es una persona que está totalmente alejada. Que uno le habla, como dice Sheliach Shaul, el hombre natural, que no entiende. ¿Cómo vas a pretender que el hombre natural entienda? Para él es locura. Porque las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Entonces no se puede pretender, por eso
siempre la Biblia nos habla de una tolerancia y de también el discernimiento, entender. ¿Sí? Una cosa es que la gente te tome para la burla, para el chiste, y otra cosa es que la gente se acerque sinceramente. ¿Me explico? Por eso es importante discernir. Tu tiempo y mi tiempo es importante. Por eso que hay que hacerlo valorar. ¿Sí? Tu tiempo y mi tiempo es importante. Tenemos que hacerlo valorar. No podemos estar perdiendo el tiempo en tonterías. Todo se considera pecado, dijimos, igual, pero ¿cómo se tiene que juzgar? De manera diferente. O sea, el Eterno toma todo esto en consideración y fíjese que en este capítulo que estamos estudiando el día de hoy, capítulo 4 de Levítico, toma medidas para ello. Según esto, lo que podemos entender, hay cierta gradación, digamos, en los castigos impuestos por pecados cometidos por quienes están en niveles diferentes. Es por eso que la Biblia dice, aquel que más tiene, más se le demandará. ¿Sí? No es que se le va a demandar a todos por igual, aquel que más tiene, más se le demandará. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, entonces, aquel que ha recibido más luz, ¿qué es la luz? Es la revelación, es el conocimiento, es la claridad de ver las cosas espirituales. Entonces, ¿qué se espera de aquel que recibe más luz? Se espera más. Yo espero más de una persona que se dedica al estudio de la Torá, que se dedica a las cosas espirituales, que de una persona que está en otro canal. ¿Me explico? Aquel que vive en la ignorancia y que le gusta vivir en la ignorancia, ¿qué voy a pretender de esa persona? ¿Voy a pretender peras del olmo? No se puede. Entonces, en este capítulo, vuelvo a repetir, se consideran 4 clases de transgresores. Cada uno recibe el castigo según su posición. El pecado de una persona prominente afecta más a más personas que el de una persona menos distinguida. Por lo tanto, debe recibir un castigo más severo. Una cosa es una persona que está al frente, ¿sí? En el santuario, imagínense, ¿sí? Los que estaban, digamos, más conectados con la divinidad y con lo espiritual. Por eso dice nuestro versículo 3, y Makoema Mashiach, o sea, está hablando, y si el sacerdote, el ungido, dice, o sea, el que está en esto, que está dedicado a eso, y Ejetá le ashmata am, fíjese que está faltando, está en pecado. Ve ikrib el hatato asher hatá par ben abakar tamim la Yahweh le hatat. Fíjese qué claro que es nuestro versículo 3. Si pecare ese sacerdote ungido, ese sacerdote consagrado, que fue dedicado al servicio, según el pecado del pueblo, dice que ofrecerá a Yahweh por su pecado que habrá cometido un becerro, ben bakar, quiere decir hijo de la vacada, ¿no? Está hablando de un animal joven, y lo degollará, sin defecto para expiación. Ahí está el punto que estábamos comentando. Todos los sacerdotes eran ungidos, ¿sí o no? Todos eran ungidos, pero solo el sumo sacerdote era ungido en la cabeza. Esto lo estuvimos estudiando ya incluso en Éxodo 29, cuando estudiamos el libro de Shemot. Éxodo 29, versículos 7 al 9, nos explica también la distinción entre un sacerdote regular y el sacerdote o el gran sacerdote de Israel, ¿sí? Que era ungido desde la cabeza. Por lo tanto, ¿sí? Por eso se lo llama el sacerdote ungido. Anótese de tarea también Levítico 8, 12 y 13. Entonces se lo designa como el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción. Eso lo estoy tomando de Levítico 21:10. Así está tal cual. ¿Sí? Tomado entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción. Así aparece. Generalmente se lo llama simplemente el sacerdote, si analizamos y comparamos en los textos bíblicos. Solo 4 veces aparece como sumo sacerdote en los libros de Moisés.
Y en cada caso la traducción literal del hebreo sería el gran sacerdote o el principal sacerdote. ¿Sí? Cohen Agadol significa gran sacerdote, o Gadol también es un adjetivo que significa principal. ¿Sí? Por su grandeza, por su estatus, a eso se refiere, no por el tamaño, Gadol de que es alto, no. Levítico 21:10 y Números 35, versículos 25 y 28, se lo dejo de tarea. Entonces fíjese que nuestro versículo 3 decía, Yehetale Ashmatam. ¿Qué significa Yehetale Ashmatam? Quiere decir que pecare, o según el pecado, podría ser, del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos llama la atención porque si lo leemos en español, no sé si a usted le pasó, pero a veces en español entendemos otras cosas, ¿verdad? Y más a veces cuando nos acercamos a la Biblia con una mentalidad occidental. Por eso es imperativo conocer el idioma hebreo, porque en el hebreo vemos las cosas totalmente diferentes. Lo que se está refiriendo el texto hebreo cuando dice Yehetale Ashmatam y luego dice Veikriv, entonces se acercará para ofrecer, porque Veikriv es uno de los sistemas de construcción hebrea que es se considera como causativo, por eso es ofrendar, ¿no? Acercar, pero bueno, ofrendar. Pero volviendo al tema, lo que está diciendo acá es haciendo culpable al pueblo. ¿Sí? Por eso dice en imperfecto, ¿no? Dice Yehetá leashmatam, haciendo, con su pecado, haciendo culpable al pueblo. Entonces el texto de la Torá nos está diciendo que como esa persona se puso en ese lugar, tiene que cumplir su responsabilidad. Porque esa persona puede ser de tropiezo para el pueblo. Por eso yo le comentaba el otro día a una persona, le decía, las personas que se ponen al frente a enseñar Biblia tienen que ser personas muy responsables y conscientes de lo delicado que es la exposición de la palabra. No es simplemente enseñar un libro. Estamos hablando de cosas que se conectan con lo espiritual. Entonces hay que tener delicadeza, hay que tener tacto, hay que ser realmente honesto con lo que se estudia y con lo que se conoce y con lo que se expone. Porque si no hay cualquier charlatán se pone a enseñar la Biblia, dice cualquier disparate, es más, ni hebreo estudian y se ponen a hablar, pero en realidad estamos hablando de algo que hay que entenderlo, que hay que procesarlo y que hay que digerirlo espiritualmente, ¿sí? No es simplemente un libro de historias, un cuento, no es eso. Aquí hablamos de muchas cosas que tienen un simbolismo, haciendo culpable al pueblo. Fíjese, el sumo sacerdote representaba al pueblo. Todavía no hemos llegado a Levítico 16, pero los versículos 15 y 16 nos dice eso, ¿sí? Incluso Zacarías 3, versículos 1 al 4. Entonces, en armonía con esta midá, ¿qué es midá? Midá en hebreo se traduce como principio, ¿sí? Las midot son principios. Los profetas siempre, escuche muy bien, se identificaban con los pecados del pueblo. Claro, como mensajeros de Elohim, reprendían al pueblo por sus transgresiones y cuando oraban, cuando le pedían al Creador, se acercaban a Él como si fuesen uno con el pueblo en los pecados que habían merecido el reproche. Ya hemos estudiado algunos de los profetas, ¿sí? Pueden visitarnos en comunidadcolshaddai.blogspot.com, están las secciones de estudios de profetas y usted va a ver que siempre es lo mismo. Va a decir, pero tal profeta no cometió falta, ¿por qué se pone al nivel bajo y vil del pueblo? Si en realidad él no hizo nada, porque esto es lo que estamos comentando. Los profetas se rebajaban, se arrastraban en las cenizas, hacían un montón de cosas para equilibrar e igualar este nivel. Obviamente ellos no eran culpables de muchas cosas, sin embargo padecían y mucho por causa de la rebelión del pueblo. Incluso tenían que hacer muchas cosas en contra de los principios, en algunas oportunidades de lo mismo que estaba establecido en la Biblia. Qué tremendo, ¿no? Pero entonces, de esta manera,
había, ¿sí?, un equilibrio. Y es por esto que repetidas veces encontramos la expresión hemos, en plural, pecado, y no han pecado. ¿Sí? Palabra de los profetas. Hemos pecado. ¿Sí? Me incluyo. O incluso, bueno, aquí me anoté varias. Pecamos, ahí está el anajnu, ¿no? O nuestros pecados, pecamos contra Yahweh nuestro Elohim, contra ti hemos pecado. Si quiere anotarlo, tenemos Nehemías 1:6, Isaías 64:5 y 7, Jeremías 3:25, Jeremías 8:14, Jeremías 14:7, Daniel 9:5 y verso 8, y también anote el verso 11 y 15 de Daniel 9. Entonces fíjese que debe resaltar el carácter del sumo sacerdote, del sacrificio que se hace por el pecado, porque era el representante del hombre, del que actuaba por el pueblo en todo lo que tenía que ver con el santuario. Repito, Cohen Agadol, el sumo sacerdote, representaba al hombre. Recuerde que hay una conexión entre lo sagrado, ¿sí?, entre el plano espiritual y entre el plano físico. En esa conexión es donde esta persona ofrecía y hacía todo lo que posteriormente vamos a ir estudiando y explicando, ¿sí? Representante. Sabemos que todos los sacerdotes eran representantes, pero este era el principal de todo el pueblo, podríamos decir. Todo el sacerdocio se resumía en la persona del sumo sacerdote. Incluso dice Romanos 5:12 que cuando Adán pecó, ¿qué pasó? La muerte pasó a todos los hombres, no dice a algunos, ¿sí? No dice a Hadim, dice Kulam en el texto hebreo. A Hadim es algunos, sí, este no, Kulam, Anashim, a todas las personas. ¿Por qué? Porque dice el verso 19 de Romanos 5, más adelante, ¿no? Porque dice la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por causa de uno. Se ramificó, como quien dice. Entonces Adán Arishon, Adán el primero, representaba al hombre. ¿Sí? Incluso Mashiach también, en las enseñanzas de Shaul, Mashiach también representó al hombre. ¿Sí? Por eso es que abogó. Y por eso Hebreos lo pone como Cohen Agadol, como sumo sacerdote. Porque vamos entendiendo, ¿sí?, para entender el Brit Hadashah, vamos entendiendo lo que dice la Torá. Ahora entiendo por qué dice esto, ahora todo tiene más sentido, ¿verdad? Ok, eso es importante. Adán Arishon, el primer hombre, era la cabeza de la humanidad. Y fíjese que 1 Corintios 15, versículos 45 al 47, nos dice que Mashiach, Yahshua, es el segundo hombre, el postrer Adán. ¿Sí? Incluso, bueno, después dice dueño, Adón del cielo. Es la cabeza de la nueva humanidad. Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida, y por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados. Esto es importante entenderlo porque se conecta con el libro de Levítico. Cohen Agadol, el sumo sacerdote, que en un sentido especial es un simbolismo del Mashiach, ¿sí?, representaba al hombre, representaba a todo Israel, Kol Ha'am, a todo el pueblo, ¿sí? Llevaba las cargas, llevaba los pecados del pueblo, llevaba la iniquidad de las cosas sagradas, llevaba sobre sí el juicio de Israel. Cuando él pecaba, Israel pecaba. Cuando el sumo sacerdote entraba en el santuario, lo hacía en nombre de todo el pueblo.
cuando él compadecía ante el Creador, ellos comparecían. ¿Sí? Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque representaba al pueblo y era el pueblo mismo en una persona. Entonces, cuando él pecaba, el pueblo pecaba y se le exigía presentar por su pecado, dijimos, el mismo sacrificio requerido cuando toda la nación pecaba. Esto es importante entenderlo porque muchas veces la gente lo que menos quiere es responsabilidad. ¿Sí? Quiere las cosas fáciles, quiere que todo camine bien, que todo marche, pero recuerde que hay muchas enseñanzas espirituales de la Biblia que son totalmente aplicables hasta la fecha. Presentará un becerro sin defecto, es decir, machos o hembras podían usarse para la ofrenda del pecado, pero fíjese que dice que tenían que ser tamim. ¿Sí? Estoy en el versículo 3, dice al jato asher jata par ben bakar tamim la Yahweh. Tamim lo traducimos como sin defecto. Significa puro, viene de pureza. ¿Sí? No tenía ningún tipo de defecto. Así tenía que ser. Entonces el sumo sacerdote debió ofrecer un becerro por su pecado, tanto como por el pecado del pueblo. Levítico 4, verso 14. Pasamos al verso 4. Vi et paar el petach joel moed lifnei Yahweh besamachet yado al rosh hapar beshahat et apar lifnei Yahweh. Fíjese, pondrá su mano, dice, traerá el becerro a la puerta, ¿no? Pero dice la segunda parte, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Yahweh, lifnei Yahweh. Esta era la misma ceremonia como en todos los otros sacrificios, salvo el que explicamos, el de aves, ¿sí? El de las aves. La imposición de manos no solo indicaba la dedicación del animal al Creador, sino que al apoyarse en su cabeza, quien ofrecía el sacrificio se identificaba con el animal y éste se transformaba en su sustituto. Todo tiene un significado, no es simplemente una ceremonia, un ritual. Las personas, incluso la semana pasada explicábamos que se recostaba, que se apoyaba, no simplemente tocaba, sino que entonces de esa manera sí se identificaba con ese animal. Y por la pureza de ese animal, entonces se hacía expiación. Dijimos que la imposición, estudiamos la semana pasada, que la imposición de la mano iba acompañada de la confesión del pecado, o el vidui, que le dicen en hebreo, que había ocasionado la presentación del sacrificio. Anótese Levítico 5:5. Este principio se aplicaba a todos los sacrificios por el pecado. Entonces, la acción de imponer la mano era significativa porque el pecador, al confesar su falta y apoyarse sobre la víctima, declaraba su fe en el Creador y proporcionaba un sustituto para que se llevara la culpa de su pecado. Entonces el castigo no era traer un sacrificio. El castigo era la muerte y era el animal el que sufría. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Cuando uno estudia todo esto y empieza a entender, a veces uno lo analiza y lo reflexiona muy superficial, pero en realidad o muere el animal o mueres tú. ¿Quién va a morir? El versículo 6 nos dice: Betabala koem et tzvao badam beiza min adam sheba pamim lifnei Yahweh et bene parojet hakodesh. Parojet hakodesh es la cortina sagrada, el velo sagrado. ¿Sí? Dice: rociará de aquella sangre sheba pamim. Pamim, pam significa vez en hebreo. 7 veces dice sheba pamim. No, fíjese que no había ningún sacerdote de más jerarquía que el sumo sacerdote, que pudiese oficiar por él, ¿no? O sea, él mismo tenía que hacer todo el servicio de la sangre y demás, lo que explica el versículo. En los sacrificios ya considerados, la sangre era rociada en el altar del holocausto, en el atrio, estudiamos, o puesta sobre sus cuernos, y cuando el sacerdote ungido pecaba, la sangre era llevada dentro del tabernáculo. Sin duda, esto se debía a que su pecado era considerado como más grave que el de cualquier otra persona, o de mayor importancia delante del Creador.
Por eso es el estatus, es el nivel que cada persona tiene. ¿Sí? Esto no es una excusa para decir, no voy a estudiar, no voy a conocer para que no se me demande. No. Si una persona ya se metió a vivir una vida espiritual, pues lo mejor es que la viva, ¿sí? De la mejor manera y de la manera más amplia. Me refiero amplia a expandir su conocimiento, a estudiar, comparar, no cruzarse de brazos. Porque entonces eso se considera como hatat de la misma manera y mediocridad. Entonces, tenemos que entender, según lo que nos comparan estos versículos, podemos comparar el versículo 7 también, que ahora lo vamos a explicar, sobre los cuernos del altar, ¿verdad? Pero decíamos que el Lifnei Yahweh está muy implícito. Y esto es la gravedad. O sea, no es que los pecados del pueblo no estén delante del Creador, pero acá lo que está, el énfasis en el texto hebreo, es que está diciendo que es más pesado, es más considerada su falta que la del pueblo. ¿Sí? Justamente porque él estaba dedicado, o Mashiach, que significa dedicado, consagrado, ungido. Entonces, dice la Escritura que el sacerdote mojaba su dedo en la sangre y lo rociaba Sheba Pamim Lifne Parojet HaKodesh, 7 veces delante del velo, es decir, delante del Creador, ¿no? Y también ponía parte de la sangre sobre los cuernos del altar del incienso y asimismo delante del Creador, dice el verso 7. Entonces, fíjense que debería notarse que el sacerdote no rociaba la sangre sobre el velo, sino delante de él, dice el texto. Y también es de interés que no usaba más de un dedo para rociar esa sangre. ¿Sí se dio cuenta? Además, esta aspersión se hacía solo cuando el sacerdote ungido o la congregación entera pecaba. No tenemos registro de cuán a menudo se pecaba, ¿no? El sumo sacerdote debía presentar un becerro como ofrenda. Pero suponemos que esto no acontecía con mucha frecuencia. No sucedía con frecuencia. Tampoco sabemos cuán a menudo pecaba todo el pueblo y tenía que presentar un becerro, pero suponemos que tampoco era algo frecuente. Es evidente que el pueblo pecaba a menudo, pero en forma individual, no general. Individual, eso es lo que más a menudo se veía. No toda la congregación, sino en forma individual. Hay pocos incidentes registrados de pecados nacionales o pecados congregacionales, como también se les llama, como los que se consideran aquí. El único registro que vemos concreto de un incidente tal es el caso del Geta Egel, el pecado del becerro, que eso fue general, fue global. ¿Sí? Y obviamente eso trajo una calamidad sobre el pueblo impresionante, no solamente un retroceso, sino un estancamiento y tantas consecuencias de muertes y demás. Es cierto que hubo muchas, vamos a decir, conspiraciones, ¿sí? Donde todo el pueblo conspiró y cayó en, digamos, una desobediencia nacional. Pero siendo que se debía presentar el sacrificio solo cuando se había arrepentido de sus pecados, no puede haber habido muchos casos, según lo que estudiamos. La aspersión de la sangre tenía relación con la Torá, que estaba directamente detrás del velo. Recuerden que estaba dentro del arca, ¿sí? Sin embargo, la sangre no llegaba hasta la Torá. No. El velo se interponía. Incluso en el servicio diario no había llegado el momento cuando el pecador debía enfrentarse con la Torá. Es decir, eso quedaba para el día de la expiación, que figuradamente era el día del juicio para todo Israel. Nosotros le conocemos como Yom Kippur o Yom Kippurim en plural, ¿sí? El día de las expiaciones o el día de los perdones. Anótese de tarea Hebreos 10, versos 19 y 20. Dice el verso 7, Benatana Cohen Minadam al Karnot Mitzvah Ketoret Asamim Lifnei Yahweh Asher Be'oel Moed Bet Kol Adam Aparish Poch Et El Yesod Mitzvah Haolah Asher Petach Oel Moed.
Petach o El Moed significa la puerta de la tienda de reunión. Es una expresión antigua, es bíblica, actualmente no se usa Delet. Pero Petach es también viene de la misma raíz Patach, pero es exclusivamente bíblica. Y se refiere a algo que se abre, ¿sí? Algo que se abre por el hecho de que el verbo abrir, liftoach, una puerta, ¿sí? Entonces así se le llamó. Era un lugar donde se ingresaba y se salía. Fíjese que dice sobre los cuernos del altar, versículo 7. Además dijimos de asperjar la sangre delante del velo, el sacerdote también ponía parte de la sangre sobre los cuernos del altar, pero fíjese que no dice Mizbah Olá, dice Mizbah Ketoret Asamim, ¿sí? Del incienso aromático, Samim. Allí pondría, ¿sí?, la sangre en ese altar. Al hacerlo, nos dice la Biblia que tocaba cada cuerno y dejaba la huella de la sangre con su dedo. Como quien dice, registrando así el hecho de que se había cometido un pecado y que se había ofrecido el sacrificio. La sangre que colocaba sobre los cuernos era de un animal que llevaba la culpa del pecado, nos dice este capítulo, y por lo tanto era sangre cargada de pecado. Entonces esto exigía que se hiciese sobre sus cuernos, anótese Éxodo 30, verso 10, y expiación una vez al año, dice Éxodo. La parte de la sangre que no se usaba dice que era vertida en la base del altar del holocausto. Se llevaba afuera y ahí tenía una base donde corría, eran como canaletas pequeñas que corría la sangre, ahí se echaba el resto. No la podían echar en cualquier lado. Recuerde que esto era algo muy, muy ceremonial y con mucho contenido espiritual. Dice nuestro versículo 8, Betkol Helev, y toda la grosura, ¿sí? El Helev lo estudiábamos la semana pasada. Fíjese, comparando, ¿no?, con lo que estudiamos la semana pasada en el capítulo 3, verso 31, no se hace mención de que fuera olor grato para Yahweh. Sin embargo, el hecho de que se la pusiese sobre el altar indica que era agradable al Creador. Es lógico. ¿Por qué es lógico? Porque si no se tendría que llevar afuera, se tendría que desechar. Entonces, todo lo que era agradable al Creador se podía dejar ahí. Lo que no era agradable se tenía que quitar. Esa es la explicación. Entonces, el hecho de que no lo diga no quiere decir de que era desagradable, ¿no? Como explicábamos la semana pasada, ¿no?, que mucha gente piensa que la sangre y la grasa son prohibidas porque son inmundas. No, al contrario. Tienen un significado. El hecho de que no se puedan ingerir, comer la sangre y la grasa, justamente es porque está dedicado al Creador. Dice, tú no la comas, dice la Escritura, pero puedes ofrecerlo al Creador. Le dijo al pueblo de Israel en la antigüedad. Pasamos al versículo 12. Behotzi et kol apar et mihutz la mahane el makom taor el shefe hadeshen besarafoto al etzim baesh al shefe hadeshen isaref. Isaref significa quemar, incendiar, ¿sí? Quemar con fuego. Pero fíjese que dice mihutz la mahane. Mihutz significa afuera del campamento. ¿Sí? El Mahané es una región donde estaba totalmente aislada. No es que estaba ahí al lado del tabernáculo, sino que se caminaba, se llevaba lejos, fuera del campamento. Todo becerro, dice la Biblia, era llevado fuera del campamento y quemado en un lugar sucio, no, limpio. Incluso ese lugar tenía que estar limpio. ¿Sí? No simplemente para deshacerse de él, ni porque se lo considera inmundo, no. O sea, aquí el sentido simbólico lo designa como cosa santísima. Mira, acompáñeme a Levítico 6, verso 25. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Yahweh. Es cosa santísima. ¿Sí? Era considerada cosa santísima. Kodesh. Es algo dedicado, sagrado. El libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, le da un sentido simbólico al hecho de que la víctima fuese quemada fuera del campamento.
Dice Shaul en la carta a los Hebreos, también Yahshua, capítulo 13, versos 12 y 13, también Yahshua padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Fíjese lo que explica Shaul simbólicamente. O sea, el hecho de que el cuerpo fuese quemado fuera del campamento era un símbolo del Mashiach, ¿sí? Sacrificado fuera de la ciudad de Jerusalén, dice el versículo 12, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Hebreos 13:12. Incluso algunos han opinado que esto indica también que murió no solo por los Yehudim, sino también por el mundo, ¿sí? Por eso es que salió. Es un simbolismo, hay muchos comentaristas, exégetas que entienden este simbolismo también, que el hecho de salir habla de un territorio, ¿verdad? Entonces también eso implica, incluso si estudiamos cautiverio, si estudiamos mucha terminología bíblica, vamos a ver también que tiene ese sentido. Bueno, aunque el cuerpo era considerado sagrado, santísimo o cosa santísima, no se le daba ningún uso ceremonial. ¿Sí? No se le daba ningún uso ceremonial. ¿Por qué? Porque no era quemado sobre el altar. El hecho de que no fue quemado en el Mizbeach Haolá, no se lo podía usar. Lo que era quemado en el Mizbeach Haolá, dentro del atrio, del tabernáculo, sí. ¿Sí? Pero por eso no se podía utilizar. O sea, no había en ese cuerpo ningún valor redentor inherente, no. Por lo tanto, no era el cuerpo que hacía capará o expiación. Dice Levítico 17:11, sino que la misma sangre hará expiación de la persona. Fíjese, no era la sangre como tal la que hacía la expiación, sino la sangre derramada y aplicada. ¿Sí? No podía efectuarse expiación matándose el animal y derramando su sangre en el suelo. La sangre dice que se tenía que recoger en una vasija y tras lo cual el sacerdote hacía todo el servicio, dijimos, rociándola y de otras formas también. Ahí sí tomaba el sentido espiritual. Era la sangre rociada la cual efectuaba capará o expiación. ¿Sí? La parte, por ejemplo, sobrante, mucha gente se preguntaba, la parte sobrante, la que se vertía sobre la base del altar, no, esa no tenía ningún sentido, digamos, de expiación. Anótese Levítico 4:7. Se hacía expiación con la sangre aplicada a los cuernos del altar, no con la que era vertida en el suelo. Éxodo 29:12, Éxodo 30:10, vaya anotando. Levítico 4, verso 7, verso 18, verso 25, verso 30 y verso 34, que están en el estudio del día de hoy. ¿Sí? Lamentablemente mucha gente habla de la sangre derramada, entre comillas, a la ligera, ni siquiera entienden lo que están diciendo, ¿no? Cuando se refieren a Mashiach. Y en realidad se olvidan de la sangre rociada. ¿Sí? La sangre rociada, que era la única que podía efectuar la expiación. La sangre derramada era la sangre no utilizada, que se vertía al pie del altar luego de haberse completado la expiación. De hecho, Shaul, en Hebreos 12:24, habla de la sangre rociada, no derramada. Son dos verbos diferentes. Es decir, la sangre usada para el servicio es la que tiene efecto, no la que no se usa. La que se usa es la que hace el efecto. Incluso cuando fue instituida Pesaj, o Pascua, como algunos lo conocen como Pascua, Pesaj, se le ordenó al pueblo de Israel que matara un cordero y que pusiera su sangre en las jambas, ¿sí? Mezuzot, el dintel, así se traduce, de la puerta. Eso está en Éxodo 12:7 y versos 22 y 23. El Eterno, Kadosh Baruj Hu, no prometió que los primogénitos se salvarían por haberse dado muerte al cordero.
la salvación ocurría, ya lo hemos estudiado, pero la salvación, nos dice la Biblia, ocurría milagrosamente porque se había aplicado esa sangre. No porque mataron el cordero en sí no hacía nada. Se aplicaba la sangre, eso era el efecto, tomada de un animal. ¿Me explico? Esto es importante para avanzar un poquito en el estudio bíblico y en los conceptos que utiliza la Escritura. Recuerde que está llena, cargada de simbolismo, pero es importante que el estudiante de la Biblia entienda todo esto. Muchas veces la gente se va por las cosas externas, pero se olvida del propósito. Cuando la persona no hace el propósito, pero tiene las cosas, tiene las herramientas, pero no hace nada, no sirve de nada, no hace ningún efecto. ¿Me explico? Yo puedo tener muchas Biblias, pero si no las estudio, si no las aplico, de nada, a mí no me va a hacer nada tener una biblioteca llena de Biblias, llena de comentarios, llena de traducciones, llena de libros de hebreo. No me hace, eso no sirve para nada. ¿Sí? Puedo tener mucha vestimenta, pero si no lo aplico, si no aplico el concepto espiritual, o sea, ¿para qué sirve? No hace nada eso. Entonces, esto es lo mismo. La sangre, tengo el cordero, maté el cordero, pero ¿y la sangre? Recuerde que esto es algo espiritual. O sea, este precepto ya no se hace porque fue un precepto histórico que se cumplió solamente aquella noche. Lo siguieron haciendo simbólicamente, pero recuerde que el objetivo aquí es la sangre, no el cordero. ¿Sí? El elemento, esa es la palabra, el elemento es la sangre. ¿Seguimos? Ok, entonces, en todas las ofrendas, anótelo, rige el mismo principio. No basta traer la víctima y degollarla, la sangre debe ser aplicada. Llévelo al concepto espiritual, llévelo a la aplicación espiritual en nuestros días. No basta con hacer muchas cosas o con decir, que es peor, y no hacer muchas cosas, si no hay una aplicación. ¿Sí? Tome el elemento de la sangre como lo fundamental de la mitzvah, para que usted entienda lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Luego de la ascensión, nos dice la Biblia que luego de la ascensión de Mashiach, dice Hebreos 9:12, Mashiach por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y allí, dice un poquito más atrás, en Hebreos 8, versos 1 al 3, como sumo sacerdote, ¿sí?, servidor del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. Claro, es un simbolismo que está tomando, un paralelismo, ¿no? Pero a la vez podemos entender el objetivo, el propósito, que es lo que más nos importa. No los elementos, sino que se cumpla lo que dice. ¿Sí? Entonces, sirve en nuestro favor, dice la Escritura. Y esta fase del servicio que dio Mashiach es tan necesaria para nuestra salvación como lo fue incluso para nuestros hermanos, para nuestros padres que vivieron en Egipto, que salieron de Egipto, aquella sangre que fue rociada de aquel cordero. Fue indispensable, porque sin esa sangre no podían haber sobrevivido. Entonces, de la misma manera, la misma importancia, tenemos que entender lo que compara el texto bíblico. La sangre, en el gran día de expiación, incluso, era el punto culminante del servicio anual. Fíjese, anual. Y era muy importante degollar la víctima. Sin ello no habría sangre para el servicio, pero se alcanzaba la culminación de esta ceremonia cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre del macho cabrío, la Yahweh o la Adonai, así se le llamaba, que era dedicado a Yahweh. Anótese de tarea Hebreos 9:25, y en una forma similar, Mashiach, dice Hebreos 9:12, por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Entonces todo esto fue esencial. Tenemos que entender el significado espiritual, pero también la aplicación. Versículo 13, vamos a Levítico 4:13. Vein kol adat Israel, yishgu ben elam dabar bene akal,
Ve'asu ahat mikol mitzvot Yahweh, asher lo te'asena ve'ashemu. Toda la congregación. Aquí si usted mira el texto hebreo dice ve'im kol adat. Tiene la conjunción bab, pero también tiene el condicional. Ve'im kol. Y si toda la congregación. Esto es lo que explicábamos al principio. En este caso, si toda la congregación de Israel hubiera errado, nos dice el pasuk, el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubiesen hecho algo en contra de alguno de las mitzvot de Yahweh, en cosas que no se tienen que hacer, y fueran culpables, dice. Esto está interesante porque también utiliza el versículo 13, ve'ashemu. Y la palabra asham, ¿sí? Es culpable también. Porque claro, uno dice, a ver, estudiamos los tipos de pecado, asham, hatat, pero todos son culpables. Pero fue por ignorancia, es culpable igual. ¿Me explico? No es que el hecho de que fue accidentalmente no te hace culpable o te libra de eso. ¿Sí? Lo hice sin querer, no sabía. No, también hay un grado de culpabilidad. Por eso utiliza la Biblia diferentes términos, pero al fin de cuentas te considera culpable igual. Entonces, toda la congregación, Kol Adat Israel, ¿sí? Las personas podrían pecar a menudo y presentar las ofrendas necesarias, pero rara vez la nación entera podría pecar por yerro, lo que comentábamos recién. Dice, en cosas que no se tienen que hacer, dice el texto bíblico. Fíjese qué interesante. Aquí se incluyen todos los pecados, grandes y pequeños, ¿sí? Todos son pecados, todos son faltas igual. Se refiere sobre todo a los así llamados, entre comillas, pequeños pecados. Son pecados igual, ¿sí? No se refiere a una violación abierta. Porque fíjese que el texto dice, si usted se dio cuenta, y hubiesen hecho algo en contra de los mandamientos de Yahweh en cosas que no se han de hacer y fueran culpables. Pero si dice, en la porción más arriba dice, el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo. ¿Qué significa eso? Que no se dieron cuenta. No saben que están en falta. ¿Sí? No entienden que eso es falta. Entonces, esto es importante también tomarlo en cuenta en nuestro estudio. Contra alguno de los mandamientos en cosas que no se han de hacer. Cuando se hacía esto, se incurría en asham, en culpa. Y tenía que presentarse una ofrenda por el pecado Petach Ohel Moed, a la puerta de la tienda del santuario. Verso 14. Venodat hatat asher hateu alea, veikribu akal par ben bakar, lehatate iviu oto lifne Ohel Moed. Luego que llega a ser conocido el pecado. Fíjese, cuando la persona ya entendió, esto es falta, estoy en falta, considera, no simplemente dice, me enteré, pero no pasa nada. No, la persona siente la gravedad de lo que hizo, toma conciencia, y eso implica que se ignoraba que lo hecho era pecado. En tales circunstancias, dice el pasuk, Kol Adat Israel, toda la congregación del pueblo de Israel debía de presentar la misma ofrenda exigida del sumo sacerdote cuando pecaba. Y ya estudiamos recién que Cohen Agadol representaba a Kol Adat Israel. Kol Adat Israel pecaba, representaba también como si fuera la falta de Cohen Agadol. ¿Se entiende? Entonces, esto es importante, ver los valores. Yo quiero que usted analice conmigo los valores de la gravedad del pecado. ¿Sí? No se dice aquí de la confesión, pero sabemos que está implícita en la imposición de manos. Sin confesión, la presentación de una ofrenda no valdría de nada. ¿Por qué? Porque no habría transferencia de pecado, es decir, del pecador al sacrificio. Además, no es la forma en que se hace la confesión, sino en el hecho de confesar lo que es aceptable ante Elohim. Esto es importantísimo. Llévelo al arrepentimiento de nuestros días, cuando la persona se sincera, primero consigo mismo. No, si la persona no se sincera consigo mismo, no puede acercarse al Creador.
Si la persona no se sincera consigo mismo, no puede acercarse a su prójimo. Eso es es una farsa, es una falsedad. Por eso cuando llega Yom Kippurim, muchos golpeándose el pecho, perdóname por esto, perdóname si te ofendí, pero no se sinceran ni siquiera con ellos mismos. Entonces todo eso es falso, no sirve de nada. Esto es importante que lo tome como un concepto bíblico de lo que desprende nuestro libro de Levítico. Versículo 17. Fíjese, la misma sangre, dice el texto, Betabala Kohen etzbao, minadam beizda. De la misma sangre toma beizda shebat pa'amim lifnei Yahweh. 7 veces otra vez delante del Creador, et penea parojet. ¿Sí? Quiere decir enfrente, et pene. El rostro, o sea, se refiere a la faz del velo. Este servicio de la sangre era la misma que en el caso del sacerdote que pecaba, de nuestro versículo 7 que ya vimos, puesto que el sacerdote usaba solo un dedo para realizar todo lo del servicio de la sangre. Se usaba solamente una pequeña porción de la sangre del becerro en este caso. Verso 19. Betkol helbo, acá está hablando del heleb, ¿no? Helbo. Yarim mimenu beiktir mitzveja, a mitzveja. Fíjese que dice la grosura, nuestro versículo 19, será quitada, ¿no?, de ella toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Literalmente dice sobre su altar, porque acá está hablando de la pertenencia del Creador. Acabado el ritual de la sangre, dice la Escritura que el sacerdote quitaba toda la grasa del becerro, y siguiendo el mismo procedimiento como en el caso de que hubiese pecado el sumo sacerdote. Versos 6 al 8 ya lo estudiamos. Pasamos al verso 20, vamos a avanzar. Ve asá la parca asher asá lefara hatat ken yaselo. Ve hiper aleem a Cohen, y dice el texto benislach laem. Fíjese cómo explica, así hará, o de la misma manera, el sacerdote expiación por ellos. O sea, en el caso del sumo sacerdote ungido, que ya dijimos, no se dice nada de expiación ni de perdón. Indudablemente recibía el perdón, como los otros, ¿no?, cuando confesaba sus pecados, pero pareciera que por el servicio del sumo sacerdote, de la sangre, ¿no?, su propio sacrificio, un hombre podía hacer expiación por sí mismo. Y de ahí que se omita esta declaración. Pero en el caso del pueblo, o Koladat Israel, como dijimos, la congregación, el sacerdote debía hacer expiación laem, dice. ¿Qué es laem? Por ellos. ¿Sí? Y entonces obtenían perdón. ¿Se entiende? Yo sé que usted va a repasar este tema, lo va a escuchar de vuelta. Hay muchos temas que hay que analizarlos y comparar muy bien. El ritual de llevar el becerro fuera del campamento para quemarlo en un lugar limpio, como dijimos, era el mismo que se efectuaba en el caso cuando el sumo sacerdote pecaba. En resumen, estamos viendo lo que explicamos del sumo sacerdote, ahora con la Koladat Israel es lo mismo, por lo que simbolizaba y representaba cada uno. Él representa a todo el pueblo, y el pueblo está resumido en este hombre que se presenta delante del Creador. Dice el verso 22, ayer nací. El nací es el jefe de tribu. Hago la aclaración. Ayer nací yeheta, beasá ahat mikol mitzvot Yahweh Eloav, ayer lo teasena bishgagav Hashem. Cuando pecare el nací, el principal de la tribu, el jefe, como le ponen acá, o el principal de una división de una tribu, como también se le conoce en Números, se incluyen tanto dirigentes civiles como príncipes, jefes de tribus. Posiblemente, estoy tomando también segundo de Crónicas 1:2 y Números 2, verso 3 y 3:24. Posiblemente el jefe o nazí no se había dado cuenta de su transgresión. No se esperaba que un jefe conociera tanto la Torá como el sumo sacerdote ungido. Tenía la responsabilidad de conocerla, pero no se le demandaba tanto como aquel que estaba completamente conectado con todo lo espiritual. Recuerde que Levítico
Mucha gente dice, ¿por qué le llamaron Sefer Kohanim? ¿Acaso Sefer Kohanim, el libro de los sacerdotes, está exclusivamente dedicado a ellos? Digamos que un gran porcentaje del libro está dedicado al servicio del santuario. Por eso es que hay muchas cosas que no se pueden llevar a cabo, sobre todo las ordenanzas que tienen que ver con sacrificios y demás, en su gran mayoría. Pero hay otras de carácter moral que sí se tienen que aplicar, ¿sí? Sobre todo cuando entramos en la relación con el prójimo, el comportamiento y demás. O, como le conocemos en hebreo, mishpatim. Los mishpatim, que son más de moralidad. Ok, entonces no se esperaba, dijimos, por lo tanto, la ofrenda que de él se exigía, de este nací, era de menos valor que la que se le pedía al sumo sacerdote. Esto es exactamente lo que dijo Mashiach. Aquel que más se le da, más se le va a pedir. Y aquel que menos tenga, menos se le va a exigir. ¿Sí? En cuanto al conocimiento y a la responsabilidad que toma. Dice el versículo 24, Besamach yado al rosh hasair, beshahat oto binkom asher ishhat. Fíjese que está en imperfecto. Eta ola lifnei Yahweh hatat u, dice. Es pecado. El u, muchas veces, que es un pronombre personal, muchas veces significa es. Y eso, bueno, para aquellos que estudian hebreo, saben que según la ubicación de las palabras va a ser la interpretación. Pondrá su mano. ¿Quién? El nazir. El nazí, no nazir, el nazí, que es el jefe, ¿no? El jefe o el principal, como se traduce. Fíjese que se sigue el mismo modelo de las otras ofrendas y el significado es el mismo. Al poner sus manos sobre la víctima, el pecador se identifica con ella y le transfiere sus pecados por confesión y la presenta como su sustituto. Verso 25, Belakaja Cohen Midam, tomará el sacerdote la sangre, Ajatat del pecado, Betzbao, Beratat al Karnot Mitzvah, entonces la pondrá sobre los cuernos del altar, Aolá del sacrificio, Beetdamo, Ishpoch el Yesot Mitzvah Aolá. Qué interesante que la sangre, nos explica este pasuk, del macho cabrío incluso, es diferente de la del becerro. En este caso el sacerdote no lleva la sangre al santuario, sino que la recoge en una vasija y la lleva al altar del holocausto, ¿sí? Y allí aplica con el dedo la sangre a los cuernos del altar. Dice el verso 26, quemará, fíjese el verbo, quemará, betkol helbo yaktira mitzbeja, que hele se baja shelamim, y ejipera lava cohen, dice mejatato benishlachlo. Bueno, aquí está, fíjese que el heleb, decíamos la grosura, se tenía que quemar. En todos los casos, ya fuera holocausto, ofrenda shelamín, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado, que es la que estudiamos hoy, toda la grasa que se podía sacar era quemada sobre el altar. Sobre todo la grasa que rodeaba los órganos, ¿no? Se quitaba completamente. Entonces con esto el sacerdote terminaba su tarea en favor del jefe que había pecado y el cual se iba perdonado. Aquí no aparece ninguna instrucción en cuanto a lo que se debía hacer con el cuerpo de la víctima, ¿no? Según el capítulo 6:26 de Levítico, el sacerdote recibía la carne y debía comerla en el lugar santo, ¿sí? Ingresar. O también en el atrio del tabernáculo de reunión. ¿Sí? Estoy tomando también de otros capítulos para también comparar. Verso 27. Ve'im nefesh achat deheta beishgaga me'am haaretz va'asota achat bimitzvot Yahweh asher lo teseana be'ashem. También es culpable, dice. Aquí habla de cualquier persona del pueblo. ¿Sí? Acá hablamos de lo que decíamos, lo individual. El procedimiento era igual que en el caso del jefe. ¿Sí? Uno del pueblo era tomado como el jefe. Y el pueblo completo era tomado como Cohen Agadol, como el sumo sacerdote. Con la expiación de que la persona debía presentar una hembra y no un macho. Eso es un detalle también para tomar en cuenta.
Según el simbolismo bíblico, recuerda que hay que comparar y estudiar muchos puntos. Según el simbolismo bíblico, muchos dicen, Lama nekeba, beim lo zahar. ¿Por qué hembra y no macho? Se preguntan muchos. Porque en realidad se consideraba de menor valor a la hembra que al macho en los animales. Por lo tanto, era más fácil conseguirla. ¿Sí? Entonces, todo tiene un simbolismo y tiene una explicación, ¿verdad? El ritual de la sangre y la eliminación de la grasa era igual al prescrito para los jefes que habían pecado, los versos 23 al 26. Y por último dice nuestro verso 31, Bet kol helva yasir kasher usar heleb me'al sebah shelamim ve'iktira kohen hamitzveja lereach nijoach la Yahweh. Es olor grato a Yahweh, dice. Vejiper alav a kohen benislachlo. Entonces, hará expiación. Pero fíjese que otra vez, nijoach la Yahweh. Dijimos que es olor grato, agradable, significa a Yahweh. Siempre que se quemaba la grosura sobre el altar, debe haber sido aceptable a Elohim, porque nunca se permitía cosa inmunda sobre el altar. Verso 32, Inkeves yavi korbano, lejatat nekeba temimá y eviena, dice el texto. Si trae un kebesh, ¿qué es un kebesh? Un cordero. ¿Sí? Anótese también, aquí vamos viendo los animales para los sacrificios. Un cordero costaba menos aún que una cabra, y por esta razón se esperaba que un hombre pobre presentase un cordero. Hablo en valor monetario, costaba menos. El cordero era la ofrenda del pobre, y es significativo que repetidas veces se llama al Mashiach, ¿sí? Kebesh Elohim, cordero de Elohim. Es el sacrificio del pobre. En todos los otros aspectos, el ritual era el mismo que se seguía con la cabra. Fíjense, todos los requisitos para la presentación de ofrendas de diferentes valores reflejan tanto la justicia como la misericordia del Creador. En primer lugar, dijimos, el valor del sacrificio que debía de presentarse estaba determinado por el grado de culpa del pecador. Y en segundo, por sus recursos para comprar una ofrenda. ¿Sí? Pasamos al capítulo 5, vamos a darle lectura. Acompáñeme y vaya tomando nota. Dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio, supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiera, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya, con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y para su expiación traerá a Yahweh, por su pecado que cometió, una hembra de los rebaños, una cordera, una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Yahweh en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, dice. Y rociará la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella
su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Yahweh. Es expiación, y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Habló más Yahweh a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Yahweh, traerá por su culpa a Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Yahweh no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues el sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción, ciertamente delinquió contra Yahweh. Palabra del Eterno. Fíjese todo lo que trata este capítulo. Seguimos con el tema del pecado, ¿no? El pecado del que oculta lo que sabe en un juicio, del que toca una cosa inmunda, del que jura la ligera. También vemos la ofrenda de expiación del rebaño, de aves, de harina, ofrendas por el pecado, de lo que se conoce como el sacrilegio, ¿sí? Pueden buscar esa palabra, y por pecados cometidos por ignorancia. Seguimos con el tema de la ignorancia. Sí, dice nuestro versículo 1, Benefesh, y la persona, fíjese que tiene la Bab consecutiva, ¿no? Benefesh kitejeta, beshamea, kola laveu et oraa, o yada imlo yagit, benasa abono. Esto es importante porque si alguno comete falta, dice, y ahora vamos a explicar la segunda parte. Fíjense que en la Biblia hebrea los versos, si usted mira los versos del 1 al 13, forman parte del capítulo 4. Y también tratan de ofrendas por el pecado. Sin embargo, las ofrendas consideradas en estos versículos son algo diferente de las del capítulo 4. Es como que hubo una separación, si se da cuenta. ¿Sí? Son casos fronterizos entre ofrendas por transgresiones y ofrendas por el pecado. Y participan también de la naturaleza de ambas ofrendas y usan los dos nombres en forma indistinta. Por eso dice, por haber sido llamado a testificar. Y utiliza la palabra kolalabeu ed, ¿sí? A ser testigo. Literalmente ed es testigo. Bueno, acá está hablando de un proceso judicial en el cual se convocaba a los testigos para que dijeran lo que habían visto o lo que habían oído, y uno de ellos se niega a testificar y es declarado Asham, culpable. Algunas veces tenemos que cumplir deberes desagradables, deberes que desearíamos evitar, situaciones donde tenemos que abrir la boca y actuar. Eso de a mí no me compete, a mí yo no quiero problemas con nadie, fulano dijo tal, yo lo escuché pero hago oído sordo, hago la vista gorda, eso es totalmente desagradable delante del Creador. Y es lo que todo el mundo hace, ¿sí? Yo a veces veo esas situaciones en el día a día, en lo cotidiano, y uno dice, ¿a qué se llega con eso, no? Que no será en la gente que supuestamente está guardando preceptos, que hace lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos de testificar y que muchas veces nos toca hacer cosas que no queremos, ¿sí? Pero tenemos que hacerla igual. Y ese es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad con la verdad, con la lealtad, con la transparencia. Al decir la verdad, debemos cuidar de no imputar motivos y juzgar de esa manera a nuestro hermano en este caso. Se debe tener cuidado de que los hechos sean reales y no conjeturas. Las pruebas circunstanciales pueden señalar el cambio hacia la verdad, pero también pueden conducir a conclusiones erróneas. Por eso es importante sincerarse, ser transparente y decir las cosas. Aunque nos ganemos 10.000 enemigos, no importa. Eso no nos debe de importar a nosotros. ¿Por qué?
Porque en realidad todos esos 10.000 enemigos son gente deshonesta, gente hipócrita. Entonces, ¿quién quiere estar rodeado de hipócritas? Nadie, ¿verdad? Aquí lo que tenemos que entender es que al decir la verdad debemos cuidar de no imputar motivos. Eso lo comentábamos recién. Cuidémonos de no sacar conclusiones indefendibles, ¿sí? Y tenemos que también entender que todo lo que hacemos y decimos será tomado en cuenta, ¿sí? No nos debe de importar, vuelvo a repetir, si el otro se molesta, ¿sí? Incluso está Mejaá, hay un precepto que se llama Mejaá, no sé, aquellos que estudian Torah en hebreo saben a qué me refiero. El Mejaá es el reprender. Dice reprenderás a tu prójimo, a tu hermano. Entonces esto es importante. Fíjese que lo que la Biblia nos está diciendo es evitar injusticia. Si eres un filtro de la injusticia, Baruch Hashem, Yitbarach Shemo, bendito sea el Creador. Pero si la injusticia te brinca, te pasa como si nada, porque no tienes, como dice Isaías, son perros mudos que no ladran, no dicen nada, ¿sí? Les pasan las cosas y se quedan callados. Entonces, acá lo importante es tomar el principio de lo que dice la Escritura. Son llamados a un proceso judicial, no se pueden quedar callados, si es que vieron o oyeron algo. Dice nuestro versículo 2, Onefesh asher tiga bechol davar, tamé o beniblat chayatemea, o beniblat behematemea, o beniblat sheretz tamé, benelam mimenu veu tamé beashem. También tiene este punto. Tenemos que entender que ritualmente, en cuanto al santuario, esto hago la aclaración en paréntesis, ritualmente todos estamos impuros en cuanto al servicio del santuario. Eso de que yo estoy completamente puro, yo estoy completamente dedicado, eso es totalmente imposible. ¿Por qué? Punto número 1, porque el santuario no está en pie. Punto número 2, porque hay exigencias que no se pueden cumplir. Punto número 3, porque aquí podemos hacer esa separación, esa distinción de lo que le toca al servidor, sacerdote, literal sacerdote, que oficiaba en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén. Cosa inmunda, fíjese que la pone el versículo 2 como davar tamé. Davar tamé, ¿sí? Tamé es un sinónimo de taref. Lo que pasa es que taref es un término que utilizan cuando es para consumo, ¿sí? Por ejemplo, no kosher o no kasher, eso es taref. Pero tamé ya es, hablamos de otro tipo, que es lo que explica acá en nuestro versículo 2, ¿sí? Cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, cadáver de animal inmundo, cadáver de reptil. Bien que no lo supiere, será inmunda, pero también habrá delinquido, o en otras palabras, será culpable. Por supuesto que las leyes levíticas, sí, para los levitas y sacerdotes y demás, tenían que ver en primer lugar con impurezas ceremoniales. Por eso decimos que ritualmente todos estamos impuros, todos. Y hay muchas cosas que no podemos hacer en ese aspecto. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos toca, ¿sí? Si todos fuéramos levitas, si todos fuéramos sacerdotes del gran templo de Jerusalén, si estuviera en pie, ¿no? Entonces sí, tendríamos que hacer muchas cosas, pero hay muchas cosas que no las podemos hacer porque no se pueden cumplir, ¿sí? Eso del simbolismo y de que no, de que no mato ni una cucaracha porque me voy a quedar inmundo hasta la noche, ¿no? Eso son tonterías de la gente. Eso fuera sacado de contexto totalmente. La inmundicia en cuanto al concepto de levita está emparentado con esto solamente, ¿sí? Inmundicia, tam, esencialmente culpabilidad ceremonial o moral en cuanto al funcionamiento de las cosas sagradas. Por eso no se podían presentar así nomás. Versículo 3 dice: Ojiyiga betumat adam lechol tumato asher itmava benelam mimenu beuyada beashem, perdón, porque está como adjetivo. Si después llegara a enterarse, dice el texto, ¿sí? Dice Hiyiga betumat adam lechol tumat asher itma. Fíjese, tal vez un hombre no se daba cuenta de lo que había hecho. Por lo tanto, ¿qué puede esperar uno de alguien que no
no tiene conciencia de las cosas que está haciendo. ¿Sí? Por lo tanto, podría considerárselo disculpable, como quien dice. Sin embargo, aunque no se diese cuenta de ello, dice el texto bíblico, podría constituir una amenaza para otros. ¿Por qué? Por ser un portador de infección. Cuando hablamos de un campamento, cuando hablamos de el sagrado, en este caso el tabernáculo, ¿no? Posteriormente el sagrado templo, pero el tabernáculo, la gente tenía una responsabilidad uno con otro. Cada uno tenía que velar por el otro. De ahí que viene la famosa frase Kol Israel Arevin ze lo ze. Todo Israel es responsable uno de otro. ¿Sí? Y es por eso que se ayudaban unos a otros para mantener esto en pie. Entonces entendemos lo que dice acá, es que muchas veces la gente también cierran los ojos a la luz, convenciéndose a sí mismos de que al no verla no serán responsables de ella. Cuando digo la luz me refiero a la revelación divina. Pero en realidad eso es una tontería. ¿Por qué? Porque en el juicio todos tendremos que dar cuenta, no solo de lo que sabemos, sino también de lo que podríamos haber sabido si hubiésemos hecho el esfuerzo por aprender. Por eso es importante el tiempo. Yo le decía, tu tiempo y mi tiempo es importante. No lo perdamos en tonterías. Versículo 4. Onefesh ki tishabá, levate veisfataim, leara, o leitiv lechol asher, yivate adam bishvua, benela mimenu, beuyada, beashem leahatat maele o meele. Fíjense que dice el versículo 4, si alguno jurare, y la palabra es shabá, ¿sí? Shabá es jurar, shabá, tishabá, dice, acá estaba en imperfecto porque dice si jurare, condicional, ¿no? A futuro. Y esto se refiere a la conversación, no se refiere, perdón, a la conversación, sino a la confirmación de una promesa de hacer o dejar de hacer cierta cosa. Repito, promesa de hacer algo o dejar de hacer cierta cosa. Como quien dice, echarse para atrás. Cuando dos personas hacían un contrato, un convenio, había acuerdo mutuo, ¿no? Y ese acuerdo era confirmado con un juramento. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, si una de las partes olvida su promesa, su responsabilidad, confirmada por el juramento, o la repudia a sabiendas, si después lo entiende, será culpable, dice el texto. O sea, el faltar a la palabra es un pecado notorio de nuestra época. ¿Sí? Antes no había que firmar nada, era todo de palabra. Pero hoy en día, no, fírmame el documento. No, fírmame acá. Todo papelito habla, ¿no? ¿Por qué llegar a eso? Por la corrupción del ser humano, el corazón podrido que hace que la sociedad vaya en decadencia y cada vez la gente cree menos. Y esto es parte de la realidad y no se puede evitar. El hecho de que alguien marque la diferencia no quiere decir que cambie el rumbo de las cosas, porque esto va de mal en peor. Esa es una realidad y hay que asumirlo. Pero aquí lo que está diciendo es ambas partes. Es fácil acomodarse a las costumbres de nuestros tiempos descuidando las normas impuestas por el Creador, ¿no cree usted? Te contagia el sistema. Pero en realidad, mentir no te va a llevar a ningún lado, ni siquiera a la esquina. Confesará, dice el versículo 5. Es culpable y lo sabe. No basta con una confesión general, debe confesar aquello en que pecó. Ninguna otra confesión servirá. Verso 6. Al hatato asher hatane keva minat son kisva o seirati sim lehatat behiper alab a kohen mehatato. Dice para su expiación, mehatato.
Su ofrenda debía ser, dice, de una cordera, una cabra, dice el texto hebreo, pero siempre nekevá, hembra. Y estas serán ofrecidas de la manera habitual, haciendo el sacerdote expiación por el pecado cometido. En el verso 7, fíjese que aparecen las dos tórtolas, dice, Ve'im lo tagia yado, de sede viet ashamo, asher hata shtetorim. El tor es la paloma, ¿sí? Dice shtetorim, dos palomas, o shne bene yonah. El bene yonah es el hijo de la paloma, que lo traducen como el palomino. La Yahweh, ejad le hatat beejad leolá. Fíjense que el Eterno se apiadaba de los que eran demasiado pobres como para traer el sacrificio habitual. Y el transgresor presentaba 2 aves al sacerdote, quien ofrecía una como ofrenda por el pecado y luego la otra como holocausto. La otra se tenía que quemar completamente. El verso 11 menciona lo que ya estuvimos comentando, ¿no? La flor de harina. El culpable, dice el verso 11, incluso podría quizás ser demasiado pobre como para presentar shtetorim, las 2 tórtolas, o shte bnei yonah, o los 2 palominos. Pero aún el más pobre podía traer una pequeña porción de harina, dice el texto. Entonces no debía de ponerle, ¿qué cosa? Ni aceite, ni incienso. Porque entonces hubiera sido una oblación, una minjá. Pero acá no están hablando de minjá. La minjá es otra cosa. Acá estamos hablando de, ya lo estudiamos, pueden escuchar los temas. Si habían añadiduras a esto, entonces era una ofrenda por el pecado. Pero nosotros tenemos que entender el concepto que marca el Creador. ¿Sí? Según Hebreos 9:22, dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, remisión de pecado. Y esta es la regla en Levítico 5, versículos 11 al 13, que se nos presenta una excepción a la regla general. No todas las cosas, sino, dice Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la Torá con sangre. No todo, casi todo. El hecho de que, en este caso, una ofrenda sin sangre lograba la expiación, probablemente explica el casi todo de Shaul en Hebreos. Porque habían excepciones, ¿verdad? Indudablemente nunca podría haber verdadera remisión de pecado si, en este caso, la sangre, bueno, en este caso lo que está hablando Shaul es la sangre de Mashiach, pero sabemos que es indispensable, ¿no? La sangre de Mashiach porque está tomando la salvación. Pero si no fuera así, entonces la muerte de Mashiach hubiera sido en vano. En los símbolos había casos en los cuales se efectuaba la remisión y la purificación sin el derramamiento inmediato de sangre. Dice nuestro versículo 15, si gusta acompañarme, Nefesh kitimol mal bejatea bishgaga mikotche Yahweh ve'evi et hashamol la Yahweh ail tamin minatzon Verkeja kesef shekalim beshekel hakodesh la Hasham. Cuando alguna persona cometiere falta, explica el versículo 15, y pecare por yerro bishgaga en las cosas santas de Yahweh, traerá por su culpa a Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a la estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Fíjese el valor que le está poniendo. ¿Sí? Las cosas santas de Yahweh son las primicias, son los diezmos, las ofrendas, todo aquello que pertenece al servicio de Yahweh. Por eso decíamos la vez pasada, se considera falta. Lo que está dedicado al Creador no se puede tocar. La falta aquí considerada implicaba haber retenido lo que debía de pagarse o haberlo disminuido. La ofrenda exigida por esta falta dice que era un carnero sin defecto, ¿no? ¿Me va siguiendo? Pero dice que esto no bastaba. El que había cometido la falta debía también hacer restitución, añadiendo, ¿cuánto dice? La quinta parte, ¿no? La quinta parte. Como que hubiera robado.
un ladrón. Y esta disposición tenía por objeto impedir una retención deliberada, aunque fuera transitoria, de lo que correspondía dar. En caso de duda en cuanto a la cantidad implicada, el sacerdote era quien debía de calcular el monto. Luego de haberse hecho la restitución, el sacerdote hacía, dice el verso 16, expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado. Kodshe Yahweh significa lo que ya de por sí está dedicado a él. Bikurín, Maaser, primicias, diezmos, minjá, todo lo que ya está establecido como obligatorio. ¿Me explico? No está hablando de cosas sagradas de muebles, porque eso ya estaba ahí y la gente no podía meterse a ese lugar. Está hablando de lo que la gente podía hacer para que la obra caminara. Esto es importante porque aquí vemos un punto que muchas veces de esto no se habla, no se comenta. Y fíjese que el verso 17 dice: Ve'im nefesh kitejeta ve'aseta achat mikol mitzvot Yahweh asher lo teasena velo yada ve'ashem benasa abono. ¿Qué significa abono? Su transgresión, pero también abón es un tipo de maldición. Hay gente que no sabe eso, lo estuvimos comentando en otros temas. Pero fíjese que dice aquellas cosas que por mandamiento de Yahweh no se hicieron. Y esta segunda situación es similar a la primera, la que estudiamos recién. Pero tiene que ver con las cosas que no se tienen que hacer. Y estas cosas son las que desagradan al Creador, aunque no son mencionadas específicamente, pero el Eterno se ocupa de principios más bien que de detalles. Por ejemplo, Aseret Tibrón, los 10 mandamientos, tienen que ver con los principios fundamentales. Es la base. ¿Sí? Vamos a tomarlo así, es la base. ¿Sí? Y el mandamiento, por ejemplo, no hurtarás, ¿sí? O lotiknov, que es no robarás, no especifica qué cosa no debe ser robada. Lo abarca todo. No dice no robes tal cosa. No robes nada. Entonces acá no dice no hurtarás las grandes cosas o cosas grandes. Y las chiquitas no. Tampoco dice no hurtarás las cosas pequeñas. Simplemente dice lotiknov. Entonces, en el caso que consideramos, el Eterno podría haber dado más detalles. Y si así hubiera sido, algunos podrían haber tenido la tentación de pensar que las cosas mencionadas eran más graves que las omitidas. Por eso el Eterno incluye todas las abonot, todas las transgresiones en la frase que dice todas aquellas cosas que por mandamiento de Yahweh no se tienen que hacer. Lo tirzaj, lo tinov, ¿sí? Y seguimos, lo tajmod, ya dijo que no se haga. Y es general. Entonces nadie puede o nadie podía aducir ignorancia, aunque la sentencia puede haber parecido dura, era justa. Verso 18, Ve'il tamim, minatzot berkeja, leasham el akohen bejiper alaf, akohen ala shigreato, asher shagak ve'u lo yada, benixlachlo. Otra vez el tema que estuvimos estudiando, capítulos 4 y capítulo 5. Bishgaga o Shegaga, la ignorancia. La ignorancia es algo de lo cual la gente se tiene que arrepentir. La ignorancia. Generalmente muchos dicen no se considera como transgresión a la ignorancia, pero sí es algo que el Eterno no le agrada. ¿Sí? Y muchas veces vemos que el Eterno tiene compasión de los ignorantes. Y nosotros también tenemos que tener compasión cuando se ignora muchas cosas. No podemos demandar cosas de aquel que está totalmente alejado. Pero también tenemos que entender que hay una responsabilidad con el Creador. Y aquel que sabe hacer lo bueno, tiene que hacerlo. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio del día de hoy. Les agradezco por acompañarnos en esta propuesta de estudio. Vamos a hacer oración y darle gracias al Todopoderoso porque nos acompaña y nos da dirección en el estudio del libro de Levítico. Ribono shel olam, amo del universo, Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim venatan lanu et torato. Bendito seas Yahweh, que nos das la Torah, nos das la instrucción, que nos apartas de entre todos los pueblos y nos das el discernimiento para entender tu palabra. Te pido que nos sigas dando sabiduría, dirección,
claridad, luz de tu palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Todá Rabá, muchas gracias por todo esto maravilloso que estamos aprendiendo de tu escritura, Padre. Todá Rabá Lejá, te decimos juntos, amén. Que así sea.